Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar con algunos detalles sobre espacios métricos, completando algunas ideas que vimos en vídeos anteriores. En concreto, vamos a hacer un par de demostraciones. La primera de ellas es la demostración de una desigualdad que se deduce de la desigualdad triangular. La distancia de x a y menos la distancia de y a z en valor absoluto es siempre menor o igual que la distancia entre x y z, siendo x y z elementos cualesquiera de un determinado espacio métrico x con la métrica o distancia d. Vale, ¿cómo interpretamos esto? A nivel clásico, en el plano euclidio, si tenemos tres puntos x, y z, esto se puede entender de la siguiente forma. Veamos, esta es la distancia de x a y, esta es la distancia de y a z, y esta es la distancia entre x y z. Esta desigualdad me está diciendo que si cogiera la distancia entre x e y le restara la distancia entre y z, eso en valor absoluto, es decir, si fuera negativo le cambiaría el signo, si fuera positivo el resultado lo dejaría tal cual. Si hago eso, siempre me va a salir menos que la distancia entre x y z. O sea, que en un triángulo cualquiera la distancia, o el lado en este caso, uno de los lados siempre es mayor que la diferencia en valor absoluto de las longitudes de los otros dos lados. La longitud de un lado siempre es mayor o igual que las longitudes restadas en valor absoluto de los otros dos, ¿vale? Porque en realidad, aunque aquí he puesto x y z, veréis que por simetría se pueden ir cambiando las letras y el resultado es independiente del lado que queráis tomar, siempre y cuando tengamos la expresión correcta de esta forma. ¿Cómo probar esto? Hay varias formas. Yo voy a poner una que no es clásica y en la que se va a analizar un poquito las propiedades de la distancia. Comienzo. Esto es equivalente a demostrar que la distancia de xy menos la distancia de yz está comprendido entre menos distancia de xz y distancia de xz. Esa es la definición de una desigualdad de esta forma en valor absoluto. No olvidemos que cada uno de estos valores son números reales. Por lo tanto, cuando interpretamos una desigualdad de este tipo en el conjunto de los números reales, en realidad, equivalentemente estamos dando a entender esto. Así pues, tendría que demostrar que la distancia de xy menos la distancia de yz es menor o igual que la distancia de xz, y también tendría que demostrar que la distancia de xy menos la distancia de yz es mayor o igual que menos la distancia de xz. Si pruebo estas dos cosas, equivalentemente probaré esta, y esta a su vez equivalentemente probará lo que yo quiero, ¿vale? Bueno, es decir, lo que quiero decir es que puedo ir en este sentido o en sentido contrario a la hora de deducir cosas. Veamos la primera. La primera es muy sencilla. Cogemos, por ejemplo, la distancia de xy y vemos que sería menor o igual que la distancia de xz más la distancia de yz, ¿vale? Simplemente sumo a ambos miembros distancia de yz. Aquí y aquí. Aquí quedaría 0, al sumarle distancia de yz, quedaría solamente este valor, y aquí sería lo que acabo de poner, distancia de xz más distancia de yz. Pero si recordáis, la distancia de yz es la misma que la distancia de zi, ¿vale? Y lo que tengo aquí es ni más ni menos que la desigualdad triangular. Cuando hago ese cambio, tengo aquí la desigualdad triangular, porque veo que la distancia entre x e y es menor o igual que la distancia entre x y z más la distancia entre z y y, ¿vale? Es decir, un tercer punto que pongo hace cierta esta desigualdad. O sea que al ser cierta la desigualdad triangular, esto es cierto, esto es cierto y se cumple la primera parte. Es decir, la primera parte de la desigualdad, 1. Ahora veamos 2. Voy a multiplicar todo esto por menos 1.
con lo que tengo un valor equivalente. Distancia de xz menor o igual distancia de iz menos distancia de xy. ¿Lo veis? A multiplicar por menos 1, le cambio el signo a todo, pero ahora la desigualdad cambia de sentido. ¿Lo veis? Bien, ahora paso esto sumando al otro lado, distancia de xz más distancia de xy mayor o igual que distancia de iz. Y ahora arreglo esto. ¿Cómo? Fijaos, pongo distancia de ix en lugar de distancia de xy. Y aquí pongo distancia de xz. Obviamente, aunque le haya dado la vuelta, el valor sigue siendo el mismo. De nuevo, aplicando la desigualdad triangular, esto sería mayor que la distancia de iz. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto es equivalente a esto es equivalente a esto, y tengo demostrado esta expresión. Así pues, las dos están demostradas, y por tanto está demostrado lo que yo quería, esta desigualdad. Ahora vamos a probar una generalización de la desigualdad triangular. Consideremos x sub 1, x sub 2, x sub n menos 1, x sub n puntos de un espacio métrico xd. Vamos a probar que la distancia entre x sub 1 y x sub n es menos o igual que la distancia entre x sub 1 y x sub 2 más la distancia entre x sub 2, x sub 3, así hasta la distancia x sub n menos 1, x sub n. De nuevo, una ayudita gráfica nos puede servir para entender esto. Si quiero hacer la distancia entre un punto x sub 1 y otro x sub n de una constelación de puntos, pues en realidad esta distancia va a ser siempre menor o igual que la distancia de x sub 1 a x sub 2, de x sub 2 a x sub 3, de x sub 3 a x sub 4, de x sub 4 a x sub 5, de x sub 5 a x sub n, ¿vale? Es decir, esta distancia siempre es menor o igual que esa suma de distancias. Para probar esto voy a usar la inducción. Bien, esto obviamente tiene sentido solamente a partir de 3, puesto que la desigualdad triangular necesita 3 puntos para poder ser expresada, ¿no? Así que para n igual a 3, esto sería distancia de x sub 1, x sub 3, menor o igual que distancia de x sub 1, x sub 2, más distancia de x sub 2, x sub 3, que es la desigualdad triangular y por axioma se cumple. Ahora supongamos para que un cierto n igual a k se cumple, es decir, distancia entre x sub 1 y x sub k es menor o igual que la distancia de x sub 1, x sub 2, x sub 2, x sub 3, así hasta distancia de x sub k menos 1, x sub k. ¿Vale? Veamos cómo sería para k más 1. Ponemos la distancia entre x sub 1 y x sub k más 1. Pero eso siempre sería menor o igual que la distancia entre x sub 1 y x sub k más la distancia entre k y k más 1. De nuevo la desigualdad triangular haciendo intervenir al punto intermedio x sub k. Ahora bien, por hipótesis, esto, distancia entre x1 y x sub k es menor o igual que toda esta suma. Por lo tanto, aquí tendría que esto es menor o igual que la distancia entre x1 y x sub 2, más la distancia entre x sub 2 y x sub 3, así hasta la distancia entre x sub k menos 1, x sub k, correspondiendo a esto, más la distancia entre x sub k y x sub k más 1. ¿Lo veis? Y se cumpliría para k más 1. Luego ya está demostrado por inducción. Como veis, es bastante sencillo.